El espejo. El descubrimiento del espejo fue un episodio que me perseguiría desde mi infancia. Siempre me sentí inexplicablemente atraído por estos objetos reflectantes, fascinado por su capacidad de plasmar la realidad en un mundo paralelo. Pasaba horas observando mi propio reflejo, buscando respuestas ocultas en el cristal misterioso. Sin embargo, ningún espejo había ejercido un poder tan siniestro sobre mí como aquel que encontré en la sombría tienda de antigüedades. Era un espejo antiguo, cubierto de una capa de polvo que parecía no haber sido perturbada durante siglos. Las marcas de desgaste en su marco de madera tallada a mano contaban historias de un pasado enigmático. La superficie del espejo estaba ligeramente empañada, como si ocultara secretos que se resistían a ser revelados. Mis ojos, al encontrarse con la imagen en ese espejo, sintieron una conexión instantánea. Era como si el espejo me llamara, invitándome a adentrarme en un mundo desconocido más allá de su superficie. El anciano propietario de la tienda, con su mirada penetrante y malévola, notó mi fascinación y sonrió con complicidad. Sabía que aquel espejo poseía un poder especial, algo más allá de lo visible. Sin decir una palabra, adquirí el espejo y supe que esa elección marcaría un antes y un después en mi vida. Cuando lo coloqué en la pared de mi habitación, un escalofrío helado recorrió mi espalda. El espejo parecía ser un portal a un mundo desconocido, y una extraña sensación de anticipación y temor se apoderó de mí. La luz del sol se filtraba por la ventana y se reflejaba en la superficie del espejo, creando destellos inquietantes que parecían transmitir secretos susurrados. Mientras observaba mi reflejo, una perturbadora alteración se manifestó. Mis ojos, normalmente serenos y claros, brillaban con una chispa inquietante. Seguían algo en el espejo, algo que mis ojos no podían ver, una presencia oculta que me llenaba de inquietud. A pesar de la creciente inquietud, no podía apartar la mirada. El espejo parecía haberme atrapado en su hechizo, convirtiéndome en su prisionero involuntario. Las horas pasaban y mi rostro seguía reflejado en el espejo, pero mis ojos habían cambiado. Aquellos que antes eran serenos y claros ahora danzaban, siguiendo la sombra invisible que solo ellos parecían discernir. Una oscuridad desconocida se cernía, escapando a mi comprensión, y, a pesar del creciente miedo y malestar, me era imposible apartar la mirada. El espejo había tejido un lazo magnético que me mantenía cautivo en su influjo sombrío. La noche cayó, y la oscuridad envolvió mi habitación. Fue entonces cuando ocurrió algo que sacudió los cimientos de mi ser. Mientras mi reflejo y yo compartíamos ese desdichado momento, noté una sombra en movimiento detrás de mí. Al principio, apenas era una mancha oscura e indistinta, pero con el tiempo, esa sombra tomó forma. La figura se acercó con paso inexorable, atravesando el umbral del espejo como una entidad sin forma, que emergía de las profundidades del abismo. El miedo se adueñó de mí, y mi instinto de supervivencia aullaba que me alejara, pero estaba paralizado, incapaz de mover mis piernas, que parecían hundidas en un pantano invisible. La sombra, alta y esbelta, con extremidades largas y un rostro desprovisto de rasgos, materializó su terrorífica presencia ante mí. Mis fuerzas menguaban con rapidez mientras me encontraba a merced de su mirada sin ojos. En ese instante, supe que había desencadenado algo más allá de mi comprensión, adentrándome en un reino tenebroso y peligroso. Las leyes naturales se retorcían, y fuerzas siniestras acechaban en cada rincón. Mi encuentro con la sombra era solo el prólogo de una pesadilla que consumiría mi vida y amenazaría mi cordura. Las semanas posteriores a mi encuentro con la sombra en el espejo se tornaron en una experiencia cada vez más inquietante. Mi reflejo, una vez familiar y tranquilizador, ya no era el mismo. Mis ojos, que solían irradiar vida y vitalidad, habían perdido su brillo característico. En su lugar, se presentaban como ventanas opacas y vacías, como portales hacia un abismo sin fondo.
La sombra que emergió del espejo dejó una marca indeleble en mí, tanto física como mentalmente. Mi vida se vio sumida en un estado constante de incomodidad. Me encontraba alerta ante cualquier indicio de su presencia, un terror latente que acechaba en las sombras. Sin embargo, lo que más me perturbaba eran los comportamientos extraños de mi reflejo. En el espejo, mis ojos parecían tener vida propia, moviéndose erráticamente de un lado a otro, como si estuvieran persiguiendo algo invisible que el mundo real no podía percibir. Era como si una fuerza invisible los controlara, obligándolos a ejecutar una danza macabra mientras yo, impotente, era testigo de esta grotesca representación. Intenté en vano apartar la mirada, cerrar los ojos y escapar de esa imagen perturbadora, pero mis ojos se negaban a obedecerme. Continuaron su baile hipnótico, arrastrándome hacia lo desconocido. Sentía que algo más allá de mi comprensión estaba ocurriendo en el espejo, algo que desafiaba todas las leyes de la lógica y la realidad. La sombra había dejado una marca imborrable en mi ser y no podía escapar de la influencia oscura que se cernía sobre mí. Cada mirada al espejo era un recordatorio escalofriante de que había desatado fuerzas que nunca debía haber perturbado. La sensación de incomodidad se transformó en un miedo palpitante que me envolvía de día y de noche. El espejo, una vez una fuente de fascinación, se convirtió en una obsesión incesante, una entidad de inquietud que no podía ignorar. Aunque mi parte racional deseaba alejarme de él, me hallaba irremediablemente atraído por su poder misterioso y amenazador. Las noches sin sueño se convirtieron en mi rutina y el insomnio me atormentaba, llenando mi mente de pensamientos oscuros y perturbadores. Sin importar cuánto intentara evitarlo, el espejo y su sombra se habían adueñado de mi vida, convirtiéndose en una presencia omnipresente que no me dejaba escapar. La sombra, siempre presente en mi mente, susurraba palabras terribles y maliciosas, alimentándose de mis propios miedos y desesperación. Su influencia se extendía a cada aspecto de mi existencia, consumiendo mi ser. Mi apetito desapareció por completo y el espejo se convirtió en mi único compañero en la soledad de mi habitación. La aparición de la sombra fue una noche envuelta en una oscuridad silenciosa, cuando la entidad malévola cruzó los límites del espejo y se manifestó en mi habitación. Mi corazón latía desbocado, y el ambiente se llenó de una presencia siniestra que se acercaba sigilosa hacia mí. La figura, alta y delgada, con extremidades alargadas y un rostro sin rasgos, desafiaba cualquier noción de realidad. Mis intentos por huir de la sombra fueron en vano, ya que mis piernas parecían hechas de plomo, negándose a moverse. Pues me encontraba completamente paralizado, vulnerable ante la presencia maligna que se acercaba inexorablemente. El aura oscura y malevolente de la sombra llenaba la habitación y su frío aliento acariciaba mi rostro, envuelto en un escalofrío helado. El miedo se apoderó de mí y mi mente se sumió en un estado de pánico desenfrenado. Desconocía la naturaleza de esa sombra, así como su motivo para elegirme como su presa. Solo era consciente de su objetivo, atraparme, consumir mi energía vital y sumirme en la eterna oscuridad. Mis intentos por gritar fueron en vano, ya que mi voz se ahogaba en mi garganta, dejándome impotente ante el avance inexorable de la sombra. Sus extremidades se extendían hacia mí, como tentáculos oscuros, ansiosos por atraparme, y su malicia y deseo de hacerme su prisionero, eran palpables en el aire. Mis pensamientos se volvieron caóticos, mientras la sombra se deslizaba cada vez más cerca, y sentí que mi vida pendía de un hilo, al borde mismo del abismo de la muerte. Sin embargo, de repente, la sombra se detuvo abruptamente, como si algo invisible la hubiera frenado en seco. Fue entonces cuando mis ojos captaron una luz tenue y brillante en la distancia, una luz que parecía emerger de un lugar más allá de mi habitación. Era como un faro de esperanza que se alzaba en medio de la oscuridad sobrecogedora que me rodeaba. En un último acto desesperado, logré romper la parálisis que me aprisionaba y corrí hacia esa luz salvadora.
La sombra, furiosa por mi escape, se desvaneció rápidamente, retrocediendo hacia el espejo del cual había surgido. Me quedé allí, temblando y agotado, con el corazón palpitando en mi pecho. Aunque había evitado su contacto malévolo, era consciente de que este encuentro era solo el principio de una lucha mucho más intensa y peligrosa. Desde esa noche, convivir con el espejo en mi habitación se convirtió en una prueba constante de resistencia y valentía. La sombra acechaba en cada rincón, susurros amenazantes llenaban mi mente, pero yo estaba decidido a enfrentarla y desafiarla en su propio terreno. Aquella sombra había dejado una marca indeleble en mí, una cicatriz invisible pero palpable. Mi mente se inundó de pensamientos oscuros y negativos, mientras luchaba contra las fuerzas que intentaban arrastrarme hacia la desesperación total. A pesar de todo, seguí adelante, enfrentando cada día con determinación, luchando con cada fibra de mi ser para liberarme de su influencia malévola. La sombra me había encontrado una vez, pero yo estaba decidido a no permitir que me consumiera por completo. Esta lucha se convirtió en mi prueba definitiva, mi batalla por la supervivencia y la redención. No sabía si tendría éxito, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo, para liberarme de la oscuridad que me acechaba. La sombra, esa entidad que había dejado una huella indeleble en mi ser, se convirtió en una presencia constante en mi vida, una pesadilla que se negaba a desvanecer. Susurros malévolos resonaban en mi mente, erosionando mi cordura y alimentándose de mis temores más profundos. Cada día era una batalla agotadora para mantener mi mente en equilibrio, mientras la sombra continuaba su implacable búsqueda de mi energía vital. Un día, mientras me hallaba solo en mi habitación, decidí enfrentar al espejo con determinación. Clavé mi mirada en mi propio reflejo, observando la mirada vacía y sin vida de mis ojos, consciente de que la sombra acechaba, esperando el momento propicio para lanzar su ataque. Pero yo también estaba preparado. La sombra comenzó a materializarse lentamente frente a mí, emergiendo del espejo con una presencia siniestra y amenazante. Su figura alta y esbelta se alzaba como un espectro, con extremidades alargadas y retorcidas que parecían extenderse hasta lo infinito. Su rostro, carente de rasgos humanos, era un recordatorio de su falta de humanidad y compasión. A pesar del miedo que me inundaba, me negué a permitir que el pánico se apoderara de mí. Reuní todo mi valor y me enfrenté a la sombra, dispuesto a resistir sus embates. Sabía que no podía permitir que me tocara, que me arrastrara a las profundidades insondables de la oscuridad. La sombra extendió sus brazos hacia mí, sus dedos oscuros rozando mi piel con una malicia palpable en el aire, pero me mantuve firme, luchando con todas mis fuerzas contra su influencia letal. En ese preciso instante, algo siniestro ocurrió. La sombra, sorprendida por mi resistencia, retrocedió como si mi determinación la hubiera desconcertado. Sus extremidades retorcidas se contorsionaron y su figura empezó a desvanecerse lentamente, pero no sin antes mostrar una expresión de frustración y furia en su rostro sin rasgos. Finalmente, se desvaneció por completo. Quedé allí, exhausto y desorientado, pero también aliviado por haber enfrentado a la sombra y forzado su retirada momentánea. Mi voluntad se había fortalecido, y comprendí que la lucha contra esta entidad oscura no sería ni fácil ni breve. Estaba dispuesto a continuar la batalla hasta el final, sin importar los desafíos que se presentaran. Sin embargo, la sombra no había desaparecido por completo. Sus efectos perduraban en mi vida, y susurros siniestros seguían llenando mi mente, incluso en los momentos de aparente calma. Sabía que no podía bajar la guardia, pues la sombra seguía al acecho, buscando la oportunidad de apoderarse de mí. El encuentro con la sombra me recordó la peligrosa y maliciosa naturaleza de ese mundo oculto detrás del espejo. Comprendí que no solo luchaba por mi propia supervivencia, sino también por la de quienes pudieran caer en la trampa de su seducción. Con cada día que pasaba, me preparaba para futuros encuentros con la sombra, armándome con conocimiento y buscando respuestas en los libros más antiguos y oscuros.
Sabía que esta batalla era mucho más vasta de lo que había imaginado, pero estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias que vinieran con ella. Mi vida se había transformado en una pesadilla sin fin, y no descansaría hasta poner fin a esta amenaza que acechaba desde el otro lado del espejo. Desperté tras el aterrador encuentro con la sombra, pero mi ser ya no era el mismo. Una profunda fatiga se había apoderado de mí, como si las fuerzas de la oscuridad me hubieran agotado por completo. Pues mi mente parecía envuelta en una densa niebla de desesperación. Con dificultad, me puse en pie y me acerqué al espejo en busca de respuestas. Y lo que vi me llenó de terror. Pues mi reflejo ya no era el que solía ser. Mis ojos, una vez llenos de vida y expresión, habían perdido todo su brillo. En su lugar, eran ahora portales hacia la desesperación y la oscuridad, una representación tangible de la influencia que la sombra había dejado en mí. Examiné mi reflejo detenidamente, buscando cualquier rastro de mi antiguo yo, pero solo encontré la persistente sombra de lo que solía ser. La influencia de la sombra se había infiltrado en lo más profundo de mi ser, contaminando mis pensamientos con susurros insidiosos que parecían emerger del propio espejo. La sombra había dejado una huella indeleble en mi ser, una marca que trascendía lo físico. Pues sentía cómo se alimentaba de mis miedos, sumiéndome en una espiral descendente de negatividad implacable. Mis días se volvieron grises y sombríos, como si estuviera atrapado en una pesadilla sin fin. La vida perdió su brillo, y cada momento se convirtió en una carga insoportable. Me volví distante y aislado, incapaz de encontrar alegría o esperanza en nada. La sombra había corrompido mi alma, llenándola de tinieblas y desesperanza. Desesperadamente, busqué liberarme de su influencia. Recurrí a expertos en lo paranormal y realicé rituales y llevé amuletos protectores, pero todo fue en vano. La sombra se había apoderado de mi ser, y yo estaba condenado a cargar con su carga tétrica y maligna por el resto de mis días. El espejo regresaba una y otra vez a mi habitación, como si estuviera predestinado a ser mi condena eterna. La sombra se había convertido en mi siniestro compañero constante, un recordatorio implacable de la oscuridad que me acechaba. Su presencia se intensificaba día a día, devorando mi vitalidad y reemplazándola con desesperación y desolación. Mi existencia se sumía en una lucha constante, una batalla interna contra los efectos tenebrosos de la sombra. El insomnio se apoderó de mí, convirtiendo mis noches en interminables y agotadoras pesadillas. La pérdida de apetito se convirtió en mi fiel compañera, y el reflejo en el espejo era un cruel recordatorio de la oscuridad que había invadido mi ser. Cada día se convertía en una prueba de resistencia, en una batalla por mi propia alma. La sombra intentaba devorarme, mientras yo luchaba con tenacidad, aferrándome a cualquier rastro de luz y esperanza que aún pudiera quedar en mi interior. La sombra había dejado una marca indeleble en mi vida, una mancha oscura que parecía consumir todo a su paso. Sabía que la lucha estaba lejos de haber terminado, y que mi destino estaba lleno de obstáculos oscuros. Mi mente se llenaba de pensamientos sombríos y desesperados, pero aún así me aferraba a un frágil hilo de esperanza. Mi historia debía ser contada como una advertencia, un sombrío recordatorio para que otros no cayeran en la misma trampa que yo. Continuaría luchando, resistiendo a la sombra que buscaba mi destrucción. No sabía si encontraría redención o liberación, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia oscura que acechara en este tortuoso camino. La sombra no me había vencido por completo, y mi determinación de luchar contra la oscuridad seguiría ardiendo, aunque el precio fuera mi cordura y mi propia alma. La lucha contra la sombra era una batalla sin fin, una pesadilla que no conocía tregua. La oscuridad persistía en su insaciable búsqueda de dominio sobre mí, mientras yo me resistía con tenacidad, negándome a ceder ante su influencia maligna. Mi habitación se había convertido en un campo de batalla, donde cada día era una lucha desesperada por mantenerme a salvo de su abrazo gélido.
Desesperado por escapar de su alcance, intenté deshacerme del espejo que había sido el portal de esta pesadilla. Con furia, lo lancé al suelo, esperando que su destrucción fuera mi salvación. Pero para mi horror, el espejo se rehizo ante mis ojos, volviendo a su estado impecable como si nada hubiera sucedido. Era como si estuviera destinado a permanecer en mi vida, como un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba detrás de él. Mis intentos de alejarme, de mudarme a otro lugar para escapar de la sombra y su influencia perturbadora, resultaron en vano. Sin importar dónde buscara refugio, el espejo siempre encontraba su camino de regreso a mi habitación, como si tuviera una voluntad propia, burlándose de mis esfuerzos por huir. El insomnio se convirtió en mi compañero constante, y las noches se volvieron interminables y plagadas de pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, la sombra se materializaba en mis sueños, acechándome y recordándome su presencia siniestra. La pérdida de apetito se apoderó de mí, y mi cuerpo se debilitaba lentamente, mientras la sombra se alimentaba de mi vitalidad, consumiendo mi ser desde adentro. Mi energía se desvanecía lentamente, como si mi fuerza se filtrara de mí con cada día que pasaba. La sensación constante de ser observado me envolvía, como si la sombra estuviera siempre presente, agazapada en las sombras, esperando su oportunidad. Cada rincón oscuro se volvía amenazante, y cada reflejo en un espejo representaba una oportunidad para que la sombra intentara reclamarme. La lucha incansable continuó, día tras día, una batalla en la que no cedí un solo paso, como un guerrero solitario enfrentando las sombras más profundas de la noche. La sombra persistía en su búsqueda insaciable de dominio sobre mí, su presencia maligna se aferraba como un yugo inquebrantable. Mi habitación se había transformado en un campo de batalla, un escenario donde la lucha por la supervivencia se libraba con una intensidad aterradora. Cada día era una lucha constante, una guerra de desgaste en la que mi voluntad se enfrentaba al abismo oscuro, que amenazaba con engullirme. En un último y desesperado intento de liberarme, decidí tomar una medida extrema, reuní todas mis fuerzas, y con una furia que ardía en mi interior como un fuego infernal, tomé el espejo y lo arrojé contra el suelo con todas mis fuerzas. El cristal se rompió en 1000 pedazos afilados, creando un caos de fragmentos que destilaban una sensación de desesperación y fractura. Sin embargo, para mi asombro y terror, en lugar de encontrar alivio, el espejo se rehizo ante mis ojos, como si el destino mismo estuviera sellado en su existencia. Los fragmentos rotos comenzaron a juntarse lentamente, como si el espejo tuviera una voluntad propia. Como si estuviera destinado a permanecer en mi vida, como un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba detrás de él. Mi insomnio se volvió aún más agotador, las noches interminables se extendían como un abismo sin fin, plagadas de pesadillas donde la sombra se materializaba en mis sueños, acechándome en un torbellino de terror insondable. Cada pesadilla se convertía en un calabozo mental, y la sombra, como un verdugo invisible, desataba su malicia sobre mi mente, envolviéndola en una niebla de miedo y desesperación. La pérdida de apetito se convirtió en una compañera constante, como un espectro hambriento que se alimentaba de mi vitalidad, dejándome más débil con cada día que pasaba. Sentía como mi energía se agotaba, como mi fuerza disminuía con cada amanecer, como si estuviera siendo consumido desde adentro por una fuerza oscura e insaciable. El sentimiento constante de ser observado me envolvía, como si la sombra estuviera siempre presente, acechando en las sombras con ojos invisibles que se clavaban en mi espalda. Cada rincón oscuro se volvía amenazante, pues cada reflejo en un espejo era una oportunidad para que la sombra intentara reclamarme, como si estuviera al acecho en cada sombra y en cada reflejo, esperando el momento propicio para apoderarse de mí. La lucha parecía no tener fin, y mi determinación se mantenía firme a pesar de la creciente desesperación que me abrazaba como un sudario frío. Sabía que la sombra no me vencería fácilmente y que mi resistencia seguía siendo mi única esperanza, en medio de la vorágine de la oscuridad que me rodeaba.
La oscuridad no podía apagar la última chispa de mi espíritu y estaba decidido a encontrar una forma de liberarme de su abrazo gélido, aunque la sombra continuara acechándome en cada esquina, como un espectro incansable en busca de mi rendición. Círculo. Hemos tenido algunos casos de muertes en la Ciudad de México, bastante peculiares, que han dejado a los médicos carentes de respuestas y a la ciencia forense sumida en la investigación. Pasaré a explicarles. A simple vista, podríamos decir que se trata de suicidios. Pero, buscando en la profundidad de los hechos, encontramos ciertas cosas que no cuadraban. Una mujer soltera de 40 años ha sido encontrada desangrada en su living, con heridas de cortes en sus piernas. Se creería que se trató de un suicidio, es lo que pensaría cualquiera que visita la escena del crimen sin analizar detalladamente los hechos. Se entrevistó a los familiares de la mujer, quienes aseguraron que es imposible que ella se haya quitado la vida, al no padecer de ninguna situación emocional. Analizando a la víctima, además encontramos que su salud psicológica no demuestra ningún tipo de anomalía. Sin embargo, al analizar el cuerpo forense se encontró la presencia de un virus, desconocido para la ciencia médica, el cual fue el detonante de su muerte, provocando una trombosis. Por lo tanto, la causa de la muerte fue una trombosis y no la pérdida de sangre. La víctima no se mató, solo aceleró unas horas el momento de su muerte. 2 días después, una mujer llama a emergencia, desesperada, diciendo que encontró a su esposo tirado en el baño en estado de coma luego de haber consumido cantidades significativas de tranquilizantes. La ambulancia fue al domicilio de inmediato, se estaba llevando a la persona de emergencia al hospital para que se le realice un lavado estomacal y salvar su vida. Pero al tomarle el pulso se determinó que el hombre ha muerto en la ambulancia, minutos después de haberse tragado los medicamentos. Al hacerle la autopsia, se descubrió que la cantidad de medicamentos no era suficiente para provocarle una muerte tan repentina y se descubrió además que la persona presentaba el mismo virus de procedencia desconocida, el cual le generó una trombosis, siendo esta la verdadera causa de la muerte. La esposa de la víctima lloraba en el hospital, sin poder comprender la razón repentina de su esposo de tomarse alrededor de 10 tranquilizantes seguidos para acabar con su vida. Había otro factor que conectaba el primer caso con el segundo, ambos se conocían. La mujer que murió sola en su casa y este hombre que se tragó 50 pastillas eran compañeros de trabajo. Días después, tuvimos otro caso igual y extraño y sorprendente que los otros 3. Esta vez involucraba un accidente de tránsito. Como médico forense del Hospital General Soco, quise ir a presenciar la escena del crimen. Fui con mi equipo al lugar del accidente, en el que se encontró a una familia de 3 integrantes. La mujer, con una menor de alrededor de 6 años, estaban en el asiento trasero del auto, un modelo Ford Ka del año 2020. El padre de familia, quien llevaba el automóvil, se había arrojado a un barranco a las 5:50 de la mañana. El automóvil estaba destrozado, la caída lo había dado vuelta, los cuerpos sobresalían entre los asientos y el vidrio, presentando heridas contundentes compatibles con un choque. Pero, al analizar los cuerpos en la sala de investigación forense, logré determinar que nada más que el padre de familia estaba vivo al momento del accidente, muriendo en este. Y que tanto la mujer como la niña ya estaban muertas. Por lo que él las cargó en el auto, habiendo fallecido. Además, el accidente tendía a ser adrede, más que accidental. Todo esto me planteaba una serie de preguntas sin respuesta. ¿Por qué un hombre de familia querría cargar al cuerpo de su esposa y su hija en el auto, conducir en la ruta y tirarse por un barranco? ¿Cuál sería la razón? A simple vista, parece un comportamiento ilógico. Además, ¿cuál sería la causa de la muerte de la niña y la mujer? Analizando los cuerpos, se determinó que los 3 presentaban la misma versión de ese virus, presente en los últimos 2 casos. También habían fallecido por causa de una trombosis.
Pero había una diferencia. En este caso, el hombre presentaba menores niveles del virus en la sangre que los comparados con la mujer y la niña, y con los otros 2 casos de muertes por trombosis. También se pudo determinar que el momento de la muerte de la niña y la mujer fue con una diferencia de minutos en la noche del accidente, por lo que el padre de familia debió haberlas cargado en el auto, ni bien ambas dejaron de respirar. Había demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Los médicos e investigadores analizábamos el virus, logrando determinar que no se trataba de un factor contagioso. Por lo que las víctimas, que se conocían de trabajar juntas, no fueron infectadas en su lugar de trabajo. Se logró determinar el efecto fatal que este virus generó en la coagulación de la sangre de las víctimas, lo que, al aumentar las dosis del virus, desencadenaba en una trombosis. Lo que no se lograba comprender es, ¿de dónde surgió este virus? ¿Alguien lo creó? ¿Cómo estas personas fueron infectadas? ¿Qué desencadenó la infección? Y una cosa más, ¿por qué las personas infectadas atentaban contra su vida minutos antes de morir de manera natural, como si ya supieran que les llegaba la hora? Mi mente estaba ocupada con estas preguntas sin respuestas cuando llega otro caso de muerte, de manera repentina. Aparentemente se trataba de una muerte súbita. Una mujer de 40 años, que había muerto en su casa, sobre su sillón y con los ojos y la boca bien abierta, como si estuviera mirando una imagen aterradora. Decidí ir al lugar del hecho. Entré al edificio ubicado en el centro de la Ciudad de México. Cuando entré al departamento, me dio tristeza notar haber conocido a esa mujer. Era una amiga de una prima, recuerdo haberla visto en algunas ocasiones. Su departamento estaba sucio y maloliente, tenía alrededor de 10 gatos, los cuales nos maullaban por comida. La expresión de su cara era aterradora. Ella estaba sentada sobre su sillón, en el living de su casa, miraba al frente, a una televisión que mostraba una pantalla negra, y en la videocasetera antigua había una cinta. Al sacarla, notamos que no tenía ninguna calcomanía indicando de qué trataba la cinta. La conservamos como parte de la evidencia. Ella murió de manera repentina mirando una cinta de video. Presentaba el mismo tipo de virus que los otros cuerpos, en cantidades significativas, y la causa de muerte fue una trombosis. Todos estos casos seguían dejando una gran incógnita en los investigadores y los médicos del hospital. Y estaban relacionados por algún tipo de cercanía, pero las causas del contagio de ese virus mortal seguían siendo un misterio. Lo único que podría darnos alguna pista podría ser esa cinta de video. Pero, ¿quién se atrevería a mirarla? Estuvimos pensándolo en el equipo y, luego de hablarlo con mi familia y de tomar un poco de valor, decidí ofrecerme para mirar ese video. Después de todo, no creo que pueda tratarse de algo demasiado malo. Quizás esa cinta revele algún tipo de información referente al virus y la manera en la que pudieron haberlo inventado en algún laboratorio. En el mejor de los casos, se sepa de los orígenes de ese misterioso virus, quién lo creó y para qué lo creó, y en el peor, se trate de una cinta sin ningún tipo de relevancia para las muertes involucradas. Esa noche les pedí a mi esposa e hija que se vayan a dormir más temprano para poder quedarme solo en el departamento. Me di un baño y me preparé un café mientras me alistaba mentalmente para ver esa cinta de video en una casetera antigua que logré que me prestaran. Lo primero que aparece en la pantalla al poner la cinta es un sonido agudo. Luego se ve la imagen borrosa de un hombre de espaldas. La imagen se ve muy mal, está atravesada por rayas debido a que la cinta es muy vieja. El hombre de mediana edad estaba vestido con un pantalón de trabajo y una camisa. Arrastraba a una mujer de cabello largo que llevaba puesto un camisón. La imagen estaba casi en blanco y negro y se notaba que estaban en algún pantano, por el barro y los árboles secos a su alrededor. También pude identificar el momento del día, entre la tarde y la mañana, cuando el sol aún está bajo.
La mujer se resistía a ser llevada y luchaba por liberarse, mientras él la iba acercando de los pelos a un pozo de agua, como el que se encontraría en épocas antiguas. Él la arrastraba con violencia, entonces mis ojos vieron una imagen de lo más siniestra. Pude presenciar el momento exacto en el que se grababa un crimen. Cuando ese hombre arroja a la mujer al pozo. La pantalla se pone negra y unas letras blancas comienzan a mostrarse en la parte inferior de la pantalla, primero pequeñas, luego crecen haciéndose más visibles. Me acerqué al televisor para poder leerlas. Estas letras decían lo siguiente: el que mire este video morirá, después de una semana, si no quieres morir, haz lo que digo. De pronto, la pantalla comienza a mostrar una serie de imágenes sin sentido, un ojo, un cuerpo muerto, una persona bailando con una máscara de reno, agua, la imagen borrosa del asesino. Luego, las imágenes se repetían y alternaban. Así fue durante unos minutos en los que me sentí mal, era como si la cinta se hubiera vuelto esquizofrénica. El video se corta de repente, la pantalla hace un ruido tan molesto que tuve que bajar el volumen para no molestar a mi familia. Mientras tanto, la videocasetera expulsa la cinta. Antes de que la tomara, la cinta explota. Me levanté de la silla, observando todo eso con mi corazón latiendo a toda velocidad. Lo que acababa de ver me generaba un espanto profundo, pero peor que lo que decía el video sea cierto. Llamé a mi jefe inmediatamente, explicándole lo que había pasado. Aunque sea de noche, lo llamé, mi cuerpo y mis manos me temblaban. Había quedado horrorizado. Él me atendió al teléfono y me recomendó que me calmara, que no me dejara impresionar por un video, que a lo mejor ni siquiera sean ciertas esas palabras, asegurándome que de alguna manera lo íbamos a solucionar. Quería tranquilizarme, pero ¿por qué no iba a tener miedo de lo que decía el video, cuando la última persona al ver esa cinta murió repentinamente y de maneras misteriosas? Esa noche no pude dormir, pensando en todo lo que rodeaba a estas muertes misteriosas y a la cinta de video. Entré al hospital más temprano que de costumbre, pidiéndoles a los médicos que me hicieran una serie de análisis a mi sangre y mi ADN. Ellos accedieron, esperé 24 horas y al cabo de ese tiempo, lo que más temía sucedió. Los análisis sacaron a la luz que en mi ADN estaba presente el virus encontrado en las últimas muertes, en mi sangre en muy pequeñas proporciones, pero igual de peligroso y preocupante. Según las últimas investigaciones, este virus desconocido presentaba una tendencia a expandirse a gran velocidad en el cuerpo humano. Lo que me dejaba en una posición de extremo peligro y vulnerabilidad, pero que, de alguna manera, daba una pista acerca del motivo de las muertes y del origen del virus. Me fui corriendo del hospital, en la puerta de este, y agarrándome de un árbol me puse a llorar desconsoladamente. Había cometido el peor error de mi vida, poniendo en riesgo mi propia vida al mirar esa cinta de video. Mis compañeros del hospital fueron a buscarme, pero yo estaba inconsolable, no quería ni que me toquen. Ese virus que provocaba coágulos en la sangre tenía algo que ver con esa cinta de video, y para empeorar la situación, una videocasetera antigua fue encontrada, junto con polvo, y lo que se identificó como una cinta destruida, fue encontrada en las casas de las últimas víctimas, confirmando que quienes habían sido infectados con ese misterioso virus habían visto el mismo video. El jefe de medicina me trató de consolar, diciendo que él y su equipo eran capaces de crear un anticuerpo para ese virus y que éste estaría listo en cuestión de 2 días, pues se habían puesto a trabajar en ese antídoto cuanto antes. 2 días era demasiado tiempo para mí. En mi situación, cada minuto contaba. A partir de que vi esa cinta, el día de mi muerte se había marcado con fecha y hora. Algo sí era seguro. La parte del video en la que se menciona lo que se debe hacer para no morir se había borrado. Todo el equipo se puso a investigar en el caso, mucho más que antes, pues ahora yo también estaba involucrado de una manera más directa con el caso, a partir de haber visto ese video. Luego de mucho trabajo,
se pudo identificar a una persona que vio el video y no murió. Y no solo eso, sino que además cuenta con la cinta, una copia del video que no fue autodestruido como los anteriores. Para ese entonces, yo llevaba 3 días desde que había visto ese video, se me proporcionó una vacuna, la cual impedía que los niveles del virus en mi sangre aumentaran. Me la inyectaban un día por medio. Era la única manera en la que el virus no seguiría creciendo en mi sangre y los niveles del virus en mi sangre seguían manteniéndose bajos. Por lo que las posibilidades de una trombosis sanguínea eran bajas. Pero esto tampoco me librara de la gran preocupación que me invadía a cada hora. Hasta que no se encuentre una solución, no podría tener paz, pues ahora ese virus amenazaba con llevarse también mi vida. A pesar de que el descubrimiento de esta mujer, que habiendo sido expuesta a la cinta no murió, no presentando además en su cuerpo rastros de haber sido afectada con el virus, era una muy buena noticia. El equipo de médicos e investigadores, sobre todo yo, nos sentimos profundamente tristes al enterarnos que la persona no quería colaborar con nosotros. Esta persona se llamaba Mariana, trabajaba como maestra de 4º grado en una escuela primaria común. Llevaba una vida tranquila y había visto el video hace 2 años, sin sufrir ningún tipo de daño alguno. Tratamos de comunicarnos con ella para hacerle cientos de preguntas, recibiendo nada más que negativas y gritos de su parte. ¿Cuándo adquirió esa cinta? ¿Por qué? ¿Conocía a esa persona que le dio esa cinta? ¿Sabía de los daños que esa cinta había provocado en otras personas? ¿Sabía algo del virus que de alguna manera está relacionado con esa cinta de video? Esas, más otras preguntas, eran las que queríamos hacerle a Mariana, nuestra única sobreviviente, pero ella no quería colaborar, colgándonos el teléfono cada vez que llamábamos, sin darnos ningún tipo de información. Esta negativa de su parte no nos dejó otra opción que tener que ir hasta su domicilio para que al menos pueda proporcionarnos el video. Siendo esta una investigación por la muerte de hasta ahora 5 personas, no podría negarnos ante la ley un elemento tan importante para la investigación. Cuando llegamos a esa casa, nos recibió una mujer de más de 50 años, tenía su vivienda sucia y llena de gatos. Ella mostraba síntomas de presentar algún tipo de desequilibrio mental, pues no era coherente con sus palabras, ni siquiera nos miraba, cambiaba de tema, imposibilitándonos la posibilidad de tener una conversación. A lo que le pedimos la cinta, sin ánimos de seguir en la propiedad, y ella no nos la negó. Tomamos la cinta y al analizarla descubrimos que ciertas imágenes, viéndolas en serie, podían generar una mutación en el ADN, provocando este virus al que decidimos llamar Círculo. ¿Por qué le pusimos ese nombre? Porque al mirarlo con el microscopio detectamos que tenía forma de pequeños redondeles. A su vez, tratábamos de descubrir quién era el hombre que aparecía en el video arrastrando a esa mujer hasta el pozo. Ese hombre podría tener información valiosa acerca de este caso. Pasaron algunos días en los que comencé a tener ciertas pesadillas. Estas eran todas iguales, consistían en lo mismo. En mi sueño aparecía en el lugar donde la mujer fue arrojada al pozo, una mano huesuda salía de este, luego todo su cuerpo, veía a la mujer muerta saliendo del pozo, extendiendo sus manos se acercaba a mí. Luego me despertaba. Esa pesadilla se repetía todas las noches. También comencé a mostrar otro tipo de signos que me llamaban la atención, llenándome de pánico y temor por mi propia vida. Durante la mañana, la tarde y a veces por la noche, presentaba sangrado de nariz, de manera inesperada, durante 2, 3 o 4 veces al día. Los estudios seguían dándome bien, el virus seguía estando controlado, pero este tipo de experiencias me preocupaban demasiado. Pues mi vida estaba en juego. Los días que le siguieron fueron días de angustia y nerviosismo. No necesitaba una vacuna temporal para impedir el crecimiento del virus, necesitaba exterminarlo de mi cuerpo para acabar con esta amenaza sobre mí. Pero la ciencia no la hallaba. Mientras tanto, esos sueños seguían atormentando mi vida.
No podía ni dormir, mi salud mental se había deteriorado demasiado en poco tiempo. Con el equipo pensamos que quizás la única alternativa sería entrevistar a ese hombre que parecía en el video, y luego de varias investigaciones, llegamos a dar con él. Se trataba de una persona que había sido internada en un hospital psiquiátrico hace 5 años. Según su historial médico, padece una esquizofrenia severa, presentando síntomas de desequilibrio mental a una edad temprana, por lo que no es posible mantener ni siquiera una conversación con él. Un hombre sin familia y sin ningún prontuario de haber asesinado a nadie. Nos dirigimos inmediatamente a ese hospital, pero como dijeron, hablar con ese hombre era totalmente imposible. Él ni siquiera tenía noción de su propio ser. Pero en un momento dijo algo muy interesante: hombre enemigo del hombre. Ella se alimenta del hombre. Enfrentar la tumba del círculo, para romper la maldición. Eso nos daba una gran pista, entonces debíamos encontrar la tumba donde el asesinato se había producido. Porque lo que había dicho era claro. La tumba del círculo era el pozo en donde tiraron a esa mujer. Continuamos con nuestra investigación y al cabo de algunos días más, luego de movilizar a la policía local, logramos hallar el lugar donde el crimen se había cometido. Fuimos a un pozo en un pueblo abandonado, allí sacamos el cuerpo de una mujer que había sido asesinada hace unos años. A pesar de estar en un lugar tan terrible, ni estando en el lugar, ni siquiera cuando sacaron los restos de esa mujer. Los próximos exámenes que me hicieron detectaron que en mi sangre no estaba la presencia del virus denominado como círculo. Este había desaparecido de mi sangre. Me sentí tan aliviado, me salvé de la muerte. El caso se resolvió y nunca más volvimos a tratar el tema. Ni yo volví a mencionarlo, incluso traté de pensar en eso lo menos posible, dejándolo poco a poco en el olvido. Desde aquella vez pasó alrededor de un año, cuando una noche y de manera inesperada, volví a tener esa horrible pesadilla. Veía el pozo y a la mujer saliendo de él, pero ella llegaba a acercarse tanto a mí, quería despertarme, pero no podía, hasta lograba susurrar en mi oído. Cuando me despierto en un grito, le digo a mi esposa a mi lado, que no pasa nada, y voy al baño para lavarme la cara. Lavo mi cara y, al levantar la vista, veo en el espejo la imagen de una mujer con la cabeza para abajo y un camisón blanco lleno de tierra. Regreso a la habitación, pero no menciono lo ocurrido con nadie. Voy al trabajo más angustiado que de costumbre, cuando empieza a sangrarme la nariz. Mi ánimo se cae a pedazos, hasta tengo la sensación de que alguien me sigue. En un momento, una voz susurra a mi oído: ha llegado tu hora. Me levanto de la silla en un grito desesperado que llama la atención de todos los médicos. Ellos me dicen que me notan demasiado alterado y que regrese a mi casa, pero yo me siento incapaz de tomar mi auto para manejar hasta mi casa. ¿Cómo puede ser que estas experiencias regresen con más fuerza si se supone que luego de haber desenterrado su tumba la maldición había acabado? Estaba pensando en todo eso cuando me llama un número desconocido. Al atender, me dice que es Mariana, la mujer que entrevisté hace un año por el caso del virus círculo. Me pide que nos encontremos en la playa a las 5 de la tarde, a lo que yo acepto. Salgo del trabajo y me dirijo hacia allá. Mariana está parada en la playa y con una expresión inexpresiva me dice: cuando miré el video, estaba embarazada, por lo que mi hijo se infectó del virus en mi lugar, tuve un aborto y yo me salvé. La chica asesinada por su propio hermano esquizofrénico infectó esa cinta con la maldición de su rencor sobre la humanidad. Un virus traído del infierno que se alimentaba de la angustia y los miedos más primarios del ser humano hasta que la misma persona genere su autodestrucción. Y eso mismo es lo que te está a punto de pasar a ti. Profanar la tumba de esa mujer es una mentira, porque su espíritu te seguirá y mientras le tengas miedo, tu vida estará en sus manos. ¿De qué está hablando esa mujer?, pensé. Cuando volteo la cabeza, me doy cuenta de que Mariana me llevó a un lugar en donde hay un pozo de agua,
como el pozo en el que murió esa mujer. De él sale esa mujer que vi en mis sueños y en el espejo, ella se abalanza sobre mí y me ahorca hasta dejarme sin aire, mientras muero con los ojos y la boca bien abierta, de un ataque cardíaco al corazón, que a la luz de la medicina forense se ve como una trombosis. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.